Bueno, habíamos quedado en retomar un poco lo que habíamos hablado la semana pasada respecto a esta diferencia entre la ontología, es decir, el estudio del ser, y la óntica, el estudio del ente. La vez pasada lo vimos más que nada en relación al ente y su corporeidad. Hoy lo que quería que veamos un poco más es el plano temporal del asunto. Habíamos dicho, siguiendo Aristóteles, no muy a fondo, que el ser era aquello que determinaba la historia del objeto. El ser, que es lo que vendría a aportar la forma, es lo que determina aquello que el objeto fue y podrá ser. En la forma de la manzana está toda su historia, toda su potencia, todo aquello que puede ser. Y la forma es también, por decirlo de alguna forma, la prohibición de aquello que no puede ser. Entonces, en la forma de la manzana tenemos desde la semilla hasta el manzano, hasta el fruto, e incluso su posterior podredumbre, la ingesta, la conversión en puré, su posterior degradación, digamos. Lo que no permite la forma de la manzana, en todo caso, es que de aquella semilla crezca un peral, que dé bananas, ni que éstas sean de oro. Entonces, repitiendo la máxima aristotélica, podríamos decir entonces que la forma es lo que hace que algo sea algo y no sea otra cosa. Por esto mismo decía que la forma, el ser, es lo que aporta la historia del objeto. En tanto que hablamos de historia, perdón, ahí voy a silenciar a todos porque hay mucho ruido, no sé bien de dónde viene. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo, se desmutean. Decía entonces que en tanto que hablamos de historia, precisamente, de lo que no hablamos es de tiempo. Hay cierta temporalidad que iría desde la generación del objeto hasta su destrucción. Sí, pero lo que podemos pensar respecto a esta historia es que es todo un gran continuo. No hay ningún corte en ella. Acto y potencia se confunden en un todo que es el devenir, el cambio. La forma es entonces lo que plantea la relación del objeto consigo mismo. Es la estructura propia del objeto, interna, por así decirlo, sin relación a nada más, recortada de todo el mundo. La forma es más cercana a la idea del objeto en términos platónicos. Ahora bien, lo que el ser o la forma no logran darnos es el objeto en tanto que ese objeto, más no nos da el objeto en cuerpo. Quiero decir que cuando hablamos de la forma de la manzana, hablamos de cualquier manzana posible, ya que todas ellas se ajustan a la forma. En este sentido, Aristóteles plantea que el ordenamiento de las sustancias, en sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera es el objeto en tanto tal, en su materialidad, esa manzana encarnada y que podemos manipular y llevarnos a la boca. Allí donde podemos encontrar todos los accidentes de los cuales conforman una manzana y de los cuales el ser no nos dice nada. Si bien la forma determinada de qué manera se puede estructurar la manzana, qué colores puede tomar, qué sabor podrá tener, no nos dice nada del objeto en su materialidad. Se llega a la sustancia segunda a partir de la abstracción de los ejemplares que encontramos y agrupamos de la colección de sustancias primeras, es decir, la colección de objetos que encontramos de ejemplares. Es decir, que el acceso a la forma del objeto al ser implica un segundo momento, donde se desnuda el objeto de todos sus accidentes y su materialidad. La materialidad del objeto, entonces, es aportada por lo que habíamos llamado la vez pasada el hipokeimenón. Este es la materialidad bruta e informe, es decir, aquello que da su cuerpo al ente. Es la materialidad que vía la forma da lugar al objeto, da lugar al ente. El ente es entonces este polo donde se conjuga, por un lado, la formalidad del ser, la esencia del objeto, y por el otro, la materialidad del hipokeimenón, el cuerpo del objeto. El ente es entonces allí donde surgen los accidentes del objeto, el soporte de estos,
El lente es el soporte de los accidentes del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo particulariza. Que es el lente a partir de donde el objeto es afectado en su devenir. El lente arranca al objeto de su historia dada por el ser y lo sumerge en las aguas de la temporalidad. El lente sumerge el objeto en el tiempo. Hagamos una salvedad aquí. Cuando hablamos de ser, recordemos, hay un tiempo en esa historia, porque efectivamente hay un recorrido a llevar adelante. Pero ese camino no se lo recorre. La temporalidad del ser está marcada por el cambio lógico, no por una cronología, sino en todo caso por una sucesión de hechos imposible de saltear. No es posible que de una semilla crezca a una manzana a su alrededor, sino que es necesario plantarla, regarla, que crezca hasta convertirse en un árbol y que recién pueda dar lugar a un fruto como la manzana. Es decir, es un recorrido que, si bien tiene sus vericuetos de posibilidad, ya se encuentra prefijado por una legalidad que es de orden lógico. Es un poco lo que plantea Borges en su cuento El jardín de los senderos que se bifurcan. O bien, viniéndonos más acá, el planteo de la película Todo en todas partes, todo el tiempo. Si no la vieron, véanla. Es muy bueno. Ahora bien, el tiempo en que hablamos cuando nos referimos al ente tampoco es del orden cronológico. El ente es, en todo caso, el objeto encarnado en un instante. El problema es que el instante no puede ser fijado de forma cronológica. ¿Por qué no? Porque así como la materia, el tiempo resulta infinitamente divisible. Entre un segundo y otro hay décimas, centésimas, milésimas de segundo. Y aún se puede fraccionar en momentos más pequeños. Pero el instante, a diferencia de lo que podemos llamar el momento, resulta indivisible. En todo caso, aquello que conforma el tiempo, en todo caso, es aquello que conforma el tiempo. El tiempo está conformado de infinitos instantes. No, sería la unidad. ¿Sería la unidad? Vamos a ir llegando a eso, sí. Entonces, el problema de relacionar la cronología y el instante es que siempre resulta en un límite el instante. Y si quieren, acá podemos propiamente usar la noción de límite matemático. Un límite, recuerdan, es el valor al cual una función se acerca cada vez más, infinitamente, pero que jamás logra alcanzar. Es el ejemplo que habíamos traído la vez pasada con la paradoja de Aquiles y la tortuga. No la explicamos la vez pasada, pero digámosla, así estamos todos en tema. La paradoja de Aquiles y la tortuga explica que en una carrera entre Aquiles, el de los pies ligeros, si le damos una ventaja a la tortuga, Aquiles jamás podrá llegar a alcanzarla. ¿Por qué? Porque si para llegar del punto A al punto B es necesario recorrer la mitad de la distancia primero, entonces, una vez recorrida la mitad de la distancia, el punto B, es decir, la tortuga, se encuentra corrido un poco más allá. Con lo cual, uno debe volver a recorrer la distancia entre el punto que se encuentra y el punto B, la tortuga. Y una vez recorrida esta distancia más pequeña, nuevamente la tortuga se ha corrido. Y así sucesivamente, con lo cual resulta imposible recorrer toda la distancia entre A y B. Aclaro, para mostrar esto, tampoco es necesario que la tortuga ande corriendo por ahí, sino que con que se quede quieta alcanza. Es decir, nunca es posible alcanzar de A a B. Vamos a ver por qué. Este ejemplo aplicado al espacio es análogo al planteo en relación al tiempo. Así como resulta imposible recorrer todos los puntos intermedios entre un espacio y otro, es imposible recorrer todos los instantes entre un momento y otro. Entonces, el instante no es posible de ser ubicado, ni espacial, ni temporalmente. No es posible identificarlo. La única manera de poder pasar de un momento a otro, y recalco acá que no hablo de instantes, sino de momentos, es por medio de la razón, por medio de ubicar una medida. Es decir, poner en relación las cosas. Medir es poner en relación dos cosas. Una hora son 60 minutos, un metro son 100 centímetros, un litro pueden ser 4 vasos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la única manera de ubicar al ente es en ese punto de fuga que es el aquí y ahora del instante. Una salvedad más respecto al instante. Del instante, lo que estamos intentando mostrar es que no consta de medida alguna.
Y geométricamente hablando, lo que no tiene medida es un punto. Un punto no solo no tiene medida, sino que no tiene medida porque por definición, un punto es lo que no tiene partes. Es por ello que no responde a medida alguna. No se puede dividir tampoco. Exacto. No se puede dividir tampoco. No. La unidad. Es decir, el instante tiene la estructura de un punto, tanto espacial como temporalmente. No es subdivisible en otros instantes, ni es subdivisible espacialmente. Por decirlo de alguna forma, es del orden de lo que hay. Tampoco es relacionable a nada. No responde a una lógica, es decir, que no es del orden simbólico. De hecho, podemos plantear ahora que esta temporalidad del ente, que introduce un aquí y ahora, es lo que a posteriori permitiría entonces hablar de una cronología. Veamos un poco esto. Dimos que el ente introduce una temporalidad en la historia del ser, que marca el instante del aquí y ahora. Pero ese aquí y ahora no se encuentra en esta historia del ser, sino que marca una afuera, o mejor aún, hace un agujero dentro de esta historia del ser. Si contamos con un aquí y ahora, a partir del ente y su experiencia, tenemos un punto cero que es absoluto, es el constante aquí y ahora. A partir de allí, entonces podemos contabilizar un antes y un después, un aquí y un allí. Ese punto cero de la experiencia, que resulta inaprensible, es una constante que permite ubicar el mundo y sus objetos. Aprovechemos para decir lo que está en suspenso en todo esto. Cuando hablamos del ente, estamos hablando del cuerpo real. Decía entonces que tenemos al cuerpo marcando este punto cero que agujerea cualquier ubicación posible, cronológica, espacial y también lógica. ¿Por qué decimos que es inaprensible? Esto lo pudimos plantear en base a Leibniz y el problema en la conciencia. En su planteo él decía que si bien se tiene la experiencia, es necesario que uno se aperciba de ella, con inmediata posterioridad a que sucediera. Leo la cita. Es de la monadología. Así pues, como una vez despertado de su desvanecimiento, uno se apercibe de sus percepciones, es necesario que las haya tenido inmediatamente antes, aunque no se haya apercibido de ellas, porque una percepción no puede venir naturalmente más que de otra percepción, como un movimiento no puede venir naturalmente más que de un movimiento. Es decir, el poder ubicar una experiencia requiere de un segundo tiempo. Este tiempo en el que se logra comprender lo ocurrido. Es a partir de donde se le da sentido a ese punto espacio-temporal. Quiero decir, se logra ubicarlo en una forma, se lo ubica a nivel lógico en el devenir del ser. Por poner un ejemplo burdo, una cosa es el lugar donde está el auto, en este caso el ente, otra cosa es el lugar donde nos ubica el GPS luego de emitir una señal a un satélite y que éste la devuelva confirmando qué lugar tiene esa posición, este segundo tiempo donde se organiza esa experiencia, y otra cosa es la ruta, su nombre y todo el camino que éste hace de donde salimos es a donde vamos, la forma, o bien el ser del objeto. Por seguir con el ejemplo burdo, esas coordenadas que nos devuelve el satélite es el lugar donde viene a aparecer el sujeto, o en todo caso esfumarse, porque en tanto se identifica con esas coordenadas, sigue su camino del recorrido planteado por el ser. Y si podemos decir que el satélite no es otra cosa que ese gran otro, que nos brinde las coordenadas para saber dónde pensamos que estamos parados, el auto mientras tanto sigue deslizándose, ajeno a todo esto. ¿Por qué entonces recién, luego de ubicar con este segundo tiempo el ente y la posterior aparición del sujeto, podríamos introducir propiamente una cronología? Porque a partir de poner este punto cero, pese a que más que punto sea un agujero, y un segundo momento posterior, anterior, no importa cuál sea, podemos comenzar a cuantificar como queramos. Podemos empezar a decir que de un instante a otro hay tantos segundos, minutos o lo que fuere. Quiero decir con esto que se introduce así una regularidad, una repetición, que ya implica un encadenamiento significante. Implica poner en relación dos cosas a partir de los caprichos de la razón, por así decirlo. Diría yo que esta cronología sí es del orden de una temporalidad imaginaria.
y que la temporalidad del ente es propiamente del orden de una estructura. Esta resulta indivisa porque no hay más que el instante e imposible de relacionar porque de vuelta no hay más que el instante. Es decir, en el instante lo que hay es, parafraseando a Miller, del orden del uno, del orden de lo uno que, del orden de lo uno, porque no hay de lo otro. Hay hasta que no lo hay hasta que recién aparezca un tiempo 2, donde finalmente aparecería el otro. Bueno, hasta acá lo que quería traer hoy, que bueno, quería que lo conjuguemos un poco en todo caso, conversando, no sé si tiene algún comentario al respecto, con lo que ya habíamos hablado la vez pasada. Perdona, Susana, recién leo tu mensaje. Están muteados, así que si quieren hablar. Y yo, una pregunta, es un comentario. En realidad, me parece que en Lacan y en Miller hay una disyunción entre el ser y el ente, ¿no? Cosa que me parece que es importante porque es justamente lo que en la conferencia Habeas Corpus, de lo que se trata es que si estamos en la dimensión del ser, que vos lo trajiste muy bien, y la temporalidad del ser como historia, como suma de instantes, en ese lugar sí ahí aparece un sujeto, porque ahí sí aparece el otro, no es un instante, sino es una suma de instantes. Me parece que eso es un punto a subrayar, porque el gran punto que me parece que está en juego en esta conferencia es eso, cómo pasar de un psicoanálisis que sostiene una ontología de la falta a un psicoanálisis que se sostiene en la temporalidad de un ente, de un instante, de un acontecimiento, ¿no? Me parece que esto es el punto donde se refiere Miller y donde abre dos caminos diferentes al psicoanálisis. En relación al primero, dos cosas. Una, en relación al tiempo ontológico, me parece que Lacan crea su ontología como ontología de la falta de ser, surge a partir de su reflexión lógica sobre la lingüística, ¿no? Es si ningún significante puede significarse a sí mismo, entonces no hay ninguna significación absoluta. Siempre una significación va a remitir a la otra, y por lo tanto lo que vos planteaste del lado de las formas del objeto, ¿no? Vía el pasaje del acto a la potencia, me parece que no llega nunca nada más que a rodear un agujero. Y eso es la falta de ser. Creo que lo que Miller le dice en el ser y el uno a la camba, de ahí lo toma, que él tiene su ontología y hace toda una clase en relación a eso. Pero me parece que lo importante que vos trajiste es que hay una disyunción absoluta entre el ser, entre el instante y los instantes, digamos así, ¿no? Pero ahí hay una cuestión. En sí, el psicoanálisis lo que plantearía que como acontecimiento es, y lo planteo de Miller, no está del lado de la repetición, porque la repetición supone la serie y la falta, el sujeto y el objeto, digamos, no el cuerpo. En cambio, la iteración supone ese instante tan difícil de pensar como acontecimiento y que no puede ser sin un cuerpo. Y que obviamente no llega a la falta de ser. Por eso me parece que hay algo importante para el psicoanálisis para aprovechar, porque
creo que hay un momento en el psicoanálisis que hay que avanzar en relación a la caída del otro. O sea que esos instantes del otro son ese lugar de los instantes, de la suma de los instantes, del tiempo ese, que es una recta en última instancia, donde ¿no? se nombran los minutos, los segundos, las milésimas de segundos, todo eso es necesario que haya un momento donde caiga todo eso, donde caiga esta dimensión del otro. Por eso el primero es el sueño. El despertar de Lacan es abandonar esa lógica que él había instaurado como la lógica del inconsciente puro, ¿no? Y a donde aparecería entonces lo real del instante. Lacan, en el seminario 23, y quería esto preguntarte, ¿cómo lo podrías pensar y si se puede pensar una relación? Porque es un punto muy difícil en el seminario 23. Lacan habla del cero absoluto, y para eso toma el ejemplo del cero, el cero de Klein, ¿no? Que es en el lugar donde no habría movimiento molecular. Todo estaría quieto. Eso daría también una idea del uno, ¿no? No hay movimiento. Y por lo tanto, por eso la pregunta, en ese lugar, el lugar del instante, no hay ni más allá ni más acá. Y justamente la iteración lo que supone es eso, que no hay un más allá ni un más acá, es instante y no es ninguna otra cosa. Sí. Sí, es que la falta en ser, en realidad, la introduce relacionar, o en todo caso, este segundo tiempo, donde uno pone en claro la experiencia, por así decirlo. Digamos, ya ahí él está poniendo el instante, o comparando en todo caso, si se quiere, un instante con un momento, o con un instante otro. Digamos, introduce una diferencia, introduce una falta, en todo caso, donde en realidad esos instantes, Perdón, una diferencia entre instante y momento. sí, entre instante a instante o instante a momento, no importa. El tema es tomar una cierta medida, en todo caso, ahí. Esa introducción de una medida, de una razón, introduce una falta, porque introduce una diferencia entre uno y otro. Introduce una relación. En ese sentido, digamos, la idea del cero absoluto, digamos, del congelamiento a nivel molecular, no sé si atómico, ya tendría que decir algo, saber algo más de física en todo caso para eso. Pero digamos, lo que muestra es que hay algo imposible de negativizar que en el movimiento en todo caso, si quiere, no hay movimiento negativo, por así decirlo. Pero remite a eso, a esa quietud del instante. Y en esa quietud no hay subdivisión posible. Pues el instante remite a un todo, en todo caso. Perdona, ¿cuál era la relación de la pregunta con el 23 que me decías? Me fui por las ramas, creo. Estás muteado. La pregunta te decía, ¿qué relación hay en relación al ente con el cero absoluto? Y el ser absoluto, claro, en ese sentido marca que efectivamente, si bien un instante no es un momento, por lo menos así lo leo yo, creo que el instante también puede tener una duración, por más, la cual no es medible tampoco. Más que nada por esta idea que plantea, creo que Lacan también en el 23, cuando al hablar de Joyce dice que un S1 puede ser un instante, una hora o una vida. Bueno, pero ahí está ahí está la trampa, Guido, que tú pusiste retóricamente cuando dices la experiencia de el sendero de los jardines del sendero que se bifurca de Borges. Eso no es nada, porque son muchos cuentos.
no es un libro, es la diversidad de una experiencia de leerlo conjetural. ¿Adviertes? O diciéndolo como lo dice Raúl Ruiz. Raúl Ruiz dice, el cineasta dice, nuestro arte consiste en irse por las ramas derecho a lo esencial. ¿Me explico? Porque es la idea también de cuando Freud sitúa, por ejemplo, lo tengo aquí, cuando Freud sitúa, por ejemplo, el momento justo con Pfister, el poder los legos ejercer el análisis, dice, es cuestión de un tacto que puede refinarse mediante la experiencia. ¿Cómo se conoce en cada caso el momento justo?, dice Freud. Y precisamente tiene esa misma estructura, la estructura de la conjetura, digamos. No, por eso digo que, perdón por tanta información, cuando tú me dices, Guido, el jardín de los senderos que se bifurcan, esos son 5 o 6 cuentos de la primera parte de Ficciones. ¿Adviertes? No, Entonces, ¿qué quisiste referir ahí? no, hay uno que es el Jardín de los Ceros que se bifurcan, si no me equivoco, por ahí me estoy confundiendo el título entonces. Pero digamos donde se plantea a modo de texto, cómo en realidad la realidad, digamos, tiene esta realidad en todo caso, donde se infiere acto y potencia, tiene una forma dialógica, quiero decir, de discurso, donde todo es posible, donde en un mundo Borges es un escritor, en otro mundo Borges es un soldado, en otro Borges se casó, en otro tuvo hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde todo ocurre en todo caso al mismo tiempo. Ese precisamente, yo recordaba que el título era este, quizás tendría que buscar en todo No, caso. sí, es ese título, estuvo bien, sí, es ese okay. Pues las secciones de cuentos son ficciones y artificios, si no me equivoco, del libro. A eso es a lo que me refiero con el ser, donde digamos, si bien no hay ninguna determinación, sí está prefijado los cursos que puede llevar. Por eso decía esta analogía con la ruta y el GPS. Digamos, uno puede seguir una ruta, pero son contados los lugares a los que puede llegar con la ruta 2, si se la sigue. No puede llegar, digamos, si se quiere, a Misiones siguiendo la ruta 2. No hay manera. Entonces, siguiendo el recorrido del ser, el ente puede llegar a diferentes lugares, pero no a cualquiera. Digamos, lo que hace es, en todo caso, recorrer eso. Pero lo recorre en esta infinidad de instantes. Sí, perdón, la clave que encuentro es la de Borges. Dice en una parte al final, el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. La clave es lo innumerable ahí. Está muy bien, tiene esa estructura. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. La clave, como tú bien ceñiste, es innumerable, digamos. Exacto. Está bien. Guido, quiero hacerte una pregunta. Sí. Concreta, porque creo que estamos relacionando hoy todo lo que hablamos con el tiempo. Me quedó claro el instante y los instantes. Sí. Si hubiera ahí un cierto devenir, ¿no? Pero ¿ubicas el instante en relación al cero o en relación a un primer vacío? Más que un cero, en todo caso, es un agujero. Sí. Es un agujero. Sí. A ver, ponerlo en el lugar de cero sería incluirlo ya dentro de una numeración, si se quiere. O en todo caso, a ver, cero en tanto que vacío propiamente dicho, sí, no como un lugar numeral, no como un lugar ubicable dentro de una recta infinita. El cero absoluto de Klein no es ubicable como una temperatura cuando tiene 5 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Porque ese ya es una convención, es significante. El cero absoluto, por eso lo traía, es porque es en el lugar donde hipotéticamente y físicamente no hay posibilidad de ningún cambio. Es donde todo permanece, donde eso permanece así para siempre. La nada.
Sí, me quedó claro. Gracias. Claro, Entonces, no es, instante cero como vacío. Sí, es, Un Me- instante, el primero, cero como un vacío. Para que no quede solamente como una referencia filosófica, literaria, como ustedes quieran, me parece que es importante trasladar esto al peso de la clínica psicoanalítica, ¿no? Y en la clínica psicoanalítica me parece lo que dice Guido, y por eso le decía la oposición entre la identidad versus la identificación. La identificación es un fenómeno del lenguaje, es porque hablamos que hay identificaciones, y porque hay identificaciones hay falta en ser, porque, bueno, lo que decíamos, ¿sí? En tanto los significantes se remiten siempre uno al otro, como los caminos que se bifurcan. Miles de caminos y siempre se puede andar y nunca se va a llegar por ese lugar al lugar donde algo se detiene, algo que encontremos, ¿no? no, Esto tiene que ver con cómo pensar la asociación libre. exacto, Sí, pero José, es porque Miller en estructura y desarrollo lo pone así, la estructura en la sincronía y el desarrollo pero lo pone como perspectiva, no como tú lo hacías recién, que era disjunto. Porque para la estructura en esta época de Miller, del seminario del desarrollo y la historia, él habla de sincronía como tiempo detenido. Tiempo detenido, deja la estructura del lado de la sincronía como tiempo detenido, pero no como disyunción. eso es Saussure. La disyunción que yo sostengo es entre sincronía y diacronía y entidad. O, ¿Y cómo es eso? y bueno, el tema mismo de esos de Lacan, lo que primero va a definir que es que a nivel del significante no hay identidad posible. Por eso retoma la conferencia para mí es la base del seminario 9, ¿no? La conferencia de Heidegger sobre identidad y diferencia. Es decir, lo que Lacan va a tratar de demostrar es, para el sujeto que habla, en tanto habla, usando el lenguaje, no hay identidad. El lenguaje, en tanto simbólico y sumergidos en lo simbólico, son puros semblantes. Por eso Lacan, después de escribir los 4 discursos, seminario 17 hace 18, buscando si hay un discurso que no fuera el semblante. O sea, que no fuera del discurso donde se constituye un sujeto, un objeto, un S1 y un S2. Esa es la estructura mínima sincrónica, si que vos querés, del lenguaje. Pero ahí justamente lo que Lacan se da cuenta, para mi gusto, es que con eso, que son los discursos, solamente estamos a nivel del semblante. Y nos quedaría siempre la pregunta, y al final, ¿qué es lo real? Como toma Miller de Schelling en el seminario 1. ¿Qué es lo real? ¿Y por qué también tenemos que preguntarnos? ¿Por qué tenemos que preguntarnos por la pregunta por lo real? Que es algo que daría todo un debate, ¿no? ¿Por qué, por qué Miller puso la orientación a lo real? Y la orientación a lo real, siguiendo a Lacan, es donde no hay identificación. Si el comienzo de un análisis es un proceso de desidentificación, ¿no? Es difícil, porque nosotros pensábamos que esa desidentificación, por ejemplo con el esquema óptico, era la caída de todos los ideales. Y uno se pregunta, ¿y qué carajo queda al final? ¿No? Una nada, porque en última instancia el sujeto no es otra cosa que esa cebolla, ¿no? Que se va desgranando a medida que los significantes van cayendo. ¿Pero qué queda al fin del análisis? Ahí acá la respuesta
que inclusive dan el informe de Lagash, es el objeto A. Y el objeto A es un resto, un vacío, una cuestión así. Pero lo que estamos ahora justamente en la vereda opuesta. En la vereda opuesta es decir, es cierto, un análisis transcurre en principio haciendo caer todas las identificaciones, todos los semblantes, podemos decir. ¿Sí? Pero, A ver, sin embargo, ¿qué queda con la pulsión? Porque la pulsión justamente no es un semblante. Por más que Lacan quiera hacer de la pulsión un semblante, introduciéndolo en la lógica, como en el seminario 11. Pero hay algo que él mismo se da cuenta de lo pulsional que va más allá. El semblante que es lo que se llama goce, ¿no? a ver si yo me puedo, tomando el ejemplo que Guido da del, del auto y el GPS, ¿no? El GPS, que Guido lo asimilaba bien al otro, ¿no? Es lo que representa un poco la idea de un camino, ¿no? O sea, como si fuera una organización de instantes, ¿no? Que van tomando la forma de camino, ¿no? Y lo que uno buscaría desde ese punto en análisis es obtener una orientación, ¿no? A partir de la infinitud de los instantes, ¿no? Ahora, ese sería el análisis tomado desde el sujeto supuesto saber, ¿no? Saber significa ya una conexión entre una conexión que puede, que representa la razón, ¿no? O sea, la conexión entre instantes o momentos. Esa conexión sería de un orden significante. Ahora, es desde ahí que uno puede pensar que esos instantes adquieren la forma de camino, o sea, repiten, ¿no? Repiten las conexiones. Ahora, en el fin del análisis, la caída del otro, o sea, la caída del GPS, implica encontrarse con percibirse como fuera del sentido, ¿no? O sea, viviendo el instante sin el otro, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Sería pasar del análisis como repetición al más allá de la repetición, que sería la iteración de instantes no coordinados con otros instantes. O sea, la coordinación, o sea, ¿no? De esos vacíos dan una historia que no deja de estar vacía también, ¿no? Pero, y la repetición marcaría eso, ¿no? Cuando uno le dice a un paciente asocie libremente y a la asociación le plantea, bueno, está relacionada con qué, qué otras asociaciones surgen y establece un lazo, ese lazo estaría marcando, sería del orden del ser, ¿no? Como si hubiese un camino a recorrer, ¿no? Mientras que el fin de análisis, sí,
la orientación del análisis hacia el instante, hacia lo real, diríamos, hacia esos puntos que son puntos que no se dividen, sería esta la orientación del último Lacan, ¿no? Perdón, yo agregaría a lo que está diciendo Gerardo y siguiendo lo que está pensando y reflexionando sobre esto, que justamente esta iteración no tendría que ver entonces con esos S1 que estarían como coagulados y que obviamente el análisis tendría que dar cuenta de esto, o que llegar a un final de análisis tendría que ver con esto, de esto que itera y que no tiene que ver con la repetición, sino que tiene que ver con esto del instante al que hacías referencia, Guido. Sí, a mí me parece que hay que diferenciarlo, S1 de S1. Hay un S1, primero de todo, que es un S1 que se dirige a un S2. Y hay un S1 que jamás se va a dirigir a un S2. Claro, de esto yo hablaba, ¿no? De este un S1 instante, solo. Ese es un instante. Ajá. Uno que va a ser siempre el mismo. Porque si cambiaran algo, ya hay un 2. Sí, sí. Claro. Para que sea uno, Sí, no uno en plural. Tiene que ser uno en singular. Bien. El acontecimiento no son los acontecimientos lo que hacen al síntoma, es el acontecimiento, ¿no? Por decirlo, Es lo mismo con el goce femenino, ¿sí? Si hubiese las mujeres, habría entonces distintos goces femeninos, pero como hay un goce femenino, uno solo, no hay otro, ¿no? Entonces la mujer es una por una, nunca puede ser en una es- adulta. Ahora, yo la metáfora del GPS que vos trajiste, te sí, haría la pregunta que te haría un poeta, poeta muy conocido, por Serrat es muy conocido también, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? sí. O sea, el que arma el camino es el GPS, pero en realidad no hay camino. Bueno, tomando eso puntualmente y lo que planteaba Beatriz recién, que le contestabas en relación a la diferencia entre el S1 que se encadena un S2 y el S1 en tanto tal. Me parece que se plantea en todo caso esta diferencia pensándola quizás en relación a este S1 inencadenable, que no busca un S2, como la estructura propia del aquí y ahora, en todo caso, del instante. Como ese aquí y ahora absoluto del cual no se puede salir, digamos. Siempre el cuerpo está en un aquí y ahora constante. Por más que los detalles, si se quiere, que hacen a ese instante singular, cambian. Pero la estructura propiamente de cualquier instante siempre se repite igual. Siempre se repite como aquí y ahora. Nunca es posible sacarse eso de encima, en todo caso. En ese sentido, digamos, sí, el camino, a ver, ¿qué es un camino? Es la misma idea que la idea de frontera. En realidad, uno podría agarrar de hecho hasta Mar del Plata e ir topándose con cuánta persona se le cruza en el medio. Y sería un camino más corto. No digo que más rápido, pero sí más corto. O uno puede agarrar la ruta, agarrar los peajes, que demás, digamos, y seguir el recorrido de la razón para llegar a Mar del Plata, que quizás es más rápido, pero bastante menos interesante que el otro, quizás. Digamos, decir que hay un camino, precisamente, es pensar que hay una validación en ese encadenamiento S1 a S1, que hace de ese segundo S1 un S2. Ahora, esto tiene una importancia capital si uno piensa en la conferencia que ya leímos de Miller en Buenos Aires, cuando dice que esta teoría, que es la teoría de un psicoanálisis pensada de lo óntico y no de lo ontológico, hace que cambie el deseo del analista.
Porque si el deseo realista es la búsqueda de una diferencia absoluta, ¿sí? Ónticamente, el otro Lacan, el Lacan de la ultimísima, no busca una diferencia, sino encontrar lo que nunca va a poder ser diferente. Y es por eso que es real, porque no puede ser simbólico. Lo simbólico es siempre lo que puede ser otra cosa. En cambio, lo real es lo que no puede dejar de ser lo que es por la definición de ente como identidad, ¿no? O sea, y eso cambia el lugar de la interpretación, del análisis, porque lo que se modifica es el deseo del analista. Es difícil de pensarlo, pero me parece que queda claro en esta separación que estamos haciendo entre, quizá, no sé si está bien dicho, pero un análisis sostenido en la ontología a un análisis sostenido en una óntica, ¿no? Siempre y cuando uno tome la definición del ente como aquello que tiene identidad. Del lado de la ontología no puede haber identidad porque la ontología es propia del lenguaje y el lenguaje siempre lo que muestra que siempre es otra cosa, ¿no? Pero a mí se me ocurre que una clave importante es la noción de límite como concepto para ubicar estas cosas, porque Funes el Memorioso dice, o Borges dice, le hace decir a Funes que pensar es olvidar diferencias. Pensar es olvidar diferencias. O sea, Pensar que el perro de las 4 es el mismo que el de las 4 y 5. Exacto. Entonces, ¿Cómo? No, pero Sí, hay un punto de más pensar allá es de pensar. esto. Porque Sí, el tren de las 4:15 siempre va a ser el 4:15, aunque cambie todo eso, pero es un ente creado por el lenguaje, Claro. porque se necesita la cadena significante No, para y crear además ese ente. de las 4:15 marcaría la diferencia con las 4:30, ¿no? Está pensado desde esa forma, Es ¿no? cierto, pero me parece que el punto esencial que le pone Saussure y le pone Lacan cuando toma ese ejemplo es que es una creación del lenguaje. Pues Saussure dice que a diferencia de toda la epistemología, de los otros científicos tienen su objeto. En vez, yo tengo que crear el objeto, porque el objeto no me es dado. Y el objeto le es dado entonces por una concatenación significante que genera un nombre como el tren de las 4:15, ¿no? Claro. Y eso es semblante. Por eso, bueno, una de mis hipótesis de lectura últimamente es esa justamente, que en el lenguaje solamente hay semblantes. Entonces, y es por eso que hay que buscar dónde está lo real, ¿no? igual lo que me parece que a lo que iba Gabriel en todo caso era que con esto del olvido para poder llegar al pensamiento, es precisamente lo que plantea Aristóteles, que la diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda, para poder llegar del objeto que se me presenta en tanto tal en el mundo como sensible, a la estructura del objeto, el ser del objeto, digamos, la taza, sin más allá del color que tenga, de la textura que tenga, del Eso peso es que tenga, semblante. más allá de todos sus semblantes, poder ver la estructura en todo caso del ser que está ahí detrás, que no es otra cosa que efectivamente un semblante más. Claro, pues justamente porque yo lo que trato de mostrar, decir, es que lo que Lacan quiere encontrar es dónde hay algo del orden de la identidad. Por eso, el lenguaje lo que permite es precisamente pensar, como con el ejemplo que traía Gabriel de Funes el Memorioso, que el perro que está ahí sentado a las 4 de la tarde es el mismo perro que está sentado en el mismo lugar, en la misma posición, con los mismos detalles, a las 4:05 de la tarde.
Pero el Pensar- problema es que estás hablando del perro y el perro es un semblante. Por eso digo, pensar es eso mismo, es semblante, es un semblante. Es No se poner en ese puede lugar. pensar, claro, por eso pensar te lleva siempre al camino del semblante. Sí. Yo no sé por qué últimamente uno lo ve más en la clínica esto, los atormentados porque se pasan todo el día pensando. Es como si fuera un Hamlet al cuadrado cada uno, ¿no? Que necesita de ahí el conocimiento, el saber, el pensamiento y la razón, ¿no? Encontrar ahí cómo resolver su sufrimiento como falta en ser. Y no hay salida ahí, ¿no? Me parece que es, en eso yo digo la disyunción, que me parece que Lacan sostendría entre lo que es la identidad, eso que él decía, no hay identidad, después dice sí hay identidad al final de su obra, cuando dice la identificación es la cristalización de una identidad, de pasar, la falta de identidad pasa, hay una identidad, pero es una identidad no significante. Cuando sea significante se cristaliza en identificaciones. Porque de cualquier cosa que hablemos va a remitir siempre a un semblante, porque hablamos. Sí. El tren de las 4:15 o el perro que está siempre a esa misma hora en ese mismo lugar, ¿no? Me da la impresión que ya ponemos ahí en juego el lenguaje y sus articulaciones. Porque hablamos de lugar, hablamos de perro y ponemos un horario, ¿no? Sí, sí. Pensar lo O real va sea, más allá de eso. hacemos una relación. Cuando hacemos una relación, ahí interviene el intelecto, El semblante, ¿no? claro. Claro, nosotros buscamos a través del pensamiento justamente relaciones y comparaciones. Es porque hablamos, ¿no? Que hay real, pero no sabemos, no podemos decir más que eso, me parece. Es muy difícil nombrar el real porque ya estamos en lo simbólico. O sea, no, yo creo que hay simbólico porque hay un real. Hay simbólico. Porque hay goce, porque hay goce, entonces hablamos. Ay, lo voy a Y- pensar. Es que la Lang, o sea, Porque el gato plantea esto. goza. La cuestión es que el gato goza y no habla. ¿Cómo? Pero Déjame hablar. el gato No precisamente habla cualquier cosa. tiene la ventaja de lo que plantea Gabriel con Funes. Están los dos extremos, o bien el no tener recuerdo alguno, o bien el recordar absolutamente todo, donde no hay memoria tampoco, sino que es toda la historia. Cualquiera de los dos polos es lo mismo, es el instante continuo. El gato está en el polo, queremos creer en todo caso, donde no hay recuerdo, hay instinto nada más, hay una respuesta siempre, pero no hay saber de esa respuesta. En todo caso, si tomamos por cierto efectivamente que la Lang es previa al lenguaje, entonces es el ente y el instante y lo real quiere decir, lo que funda lo simbólico, lo que funda esa historia del ser. Está bien, está bien. Oh, casualidad me olvidé de la Lange. Es así, hay la Lange y hay lo real. Ok. Es poner en consonancia dos significantes y empezar a medir, en todo caso, a poner una razón y decir, de acá a acá hay tanto tiempo, si se quiere. Pero yo creo que lo importante es marcar también por qué todo esto, ¿no? Porque creo que es importante sostener que si el análisis tiene solamente el semblante, es una terapia más. No es un psicoanálisis.
Y me parece que justamente redefinir el psicoanálisis y hacer ese contra-psicoanálisis que Lacan piensa, o llevar el psicoanálisis a donde lo lleva Jacques Miller, tiene que ver con este punto justamente. ¿Qué es lo característico del psicoanálisis? Que es justamente que el psicoanálisis no apunta al semblante, sino a lo real. Sí, apuntar a lo real sería en todo caso, sí, apuntar a que los S1 se suelten del S2, ¿no? No sé, ahí no sé. Claro, No, a veces encontrar ese uno que nunca se juntó a un S2. Sí, sí, eso también. Pero en el discurso analítico, justamente, lo que plantea es que como producto es el S1, sí, que ya no, que cae, ¿no? Que cae de qué, de la articulación, ¿no? O sea, que la tendencia es una búsqueda de los S1 que no han tenido un S2, ¿no? Que son previos, diríamos. Yo los pluralizaría. Para mi gusto, no sé qué Sí. decir los S1. Es que hay un problema también ahí de ponerlos en un ordenamiento, ya es ponerlos en relación. Si hay Claro. algo que sea previo a otro, ya estás intentando forzarlos a una cronología. Y en tanto hablamos del instante, el S1 no le atañe esa temporalidad, en todo caso. Sí. Yo insisto con ese punto, ¿no? Que me parece que el punto esencial que tiene la conferencia Habeas Corpus es separar lo que es psicoterapia de lo que es análisis. Y el sueño de Lacan, el sueño del inconsciente como lógica pura, era una psicoterapia más, quizá más exquisita, más desarrollada teóricamente, pero si hubo un despertar de Lacan, el despertar de Lacan tiene que ver con que tenemos que pensar algo que es el real sin ley, ese real que nunca es uno, ni es dos tampoco, ¿no? Sino, no sé, de lo cual creo con Azucena que es algo de lo que no se puede decir nada, ¿no? No sé en cuál, en las Wittgenstein una vez dice lo que no se puede mostrar, mostrarlo, ¿no? No, Y lo real es eso, no se puede mostrar lo real. lo que no se puede mostrar, hay que mostrarlo. En todo caso. Claro, lo que no se puede mostrar hay que Y de lo que mostrarlo. no se puede decir nada, mejor callar. Exacto. Eso es genial, porque la verdad que es eso, es el análisis, ¿no? Es algo que no se puede demostrar, por lo tanto hay que callarse. Pero el callarse de lo real hay que resaltarlo, porque uno habla y habla y habla justamente para defenderse con los semblantes de ese real. Sí, pero lo decía en relación a lo que no se puede decir, Guido, no respecto a lo que se puede mostrar, porque lo que es en relación a lo indecible, pero lo indecible se puede escribir, ese es el problema. Lo que no se puede decir se puede escribir. O sea, primer Wittgenstein, el Wittgenstein de la lógica pura. Es la misma equivalencia que estamos haciendo, ¿no? Sí, pero Wittgenstein, precisamente, el de la lógica pura, el del Tractatus, lo que encuentra es que a lo que intenta llegar a fin de cuentas es a demostrar el más allá del lenguaje, o hasta dónde llega, y que de eso efectivamente hay un silencio desde el lenguaje. Todo lo que se puede decir por fuera de este es sin sentido. Claro, no hay acontecimiento ahí. No, el acontecimiento está fuera del lenguaje, precisamente. Es lo que termina de mostrar. En la mostración está el acontecimiento. Claro. Exacto. Es por eso el nudo borromeo. El nudo borromeo. Mira,
a mí siempre me gustaba lo que decía Jean-Paul Milner en la obra Clara, cuando decía, Lacan utiliza el nudo de Borromeo porque no se puede matematizar. Y eso tiene un montón de consecuencias, porque quiere decir que es de lo que no se puede hacer ciencia. En el Claro, sentido que no se Liliana puede, hace ciencia. no se puede encontrar una fórmula, ¿no? Que dé No, cuenta no hay de... algoritmo del nudo, ¿no? Ahora Claro, parece no hay que lo hay. algoritmo. Parece que O lo hay, sea que, pero no serviría para nada. o sea que podemos decir, Guido, a ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir. Podemos decir que Lacan va más allá que los pragmatistas ingleses que han hecho de Wittgenstein un manual, digamos que deviene Sí. cognitivismo de otra manera, un cognitivismo no norteamericano sería. Totalmente, me pasó eso mismo escuchando buscando algún comentarista sobre Wittgenstein. Encontré una entrevista de dos catedráticos ingleses, parece que de alto nivel, y a lo que llegaban era eso nada más, donde la experiencia es una experiencia de superficies coloreadas y se quedan en eso, se quedan digamos, en un cognitivismo, sí. Claro, porque el nudo es el pragmatismo llevado a la máxima singularidad. Porque no, digamos, tiro una cuerdita y esa cuerdita es lo que decíamos del perro, no es lo misma que la tiré hace un ratito. O sea, el borromeísmo sería, digamos, el máximo pragmatismo, por eso lo digo. Pero Como que no, pero supera. porque en el nudo de Borromeo fracasan dos cosas, más de dos cosas, pero me parece que en lo que estamos hablando, lo importante es primero, es que en el nudo uno siempre se equivoca. El nudo demuestra la debilidad mental. Y la otra cosa que demuestra el nudo es que no hay relación entre lo simbólico, lo real y lo imaginario. Que es lo que Sí, más no hay nos cuesta punto, no entender. hay punto en común. No hay punto en común, lo cual lo que muestra justamente es que el nudo no es un semblante. No, claro. Por eso lo llama real, porque no hay relación entre los tres registros. Me parece que eso, de cualquier forma, me parece que Miller, que quizás supo, por el hijo es matemático, así que supo que se ha conseguido el algoritmo, parece ser, del nudo Borromeo. Fíjense que hay un punto interesante en la conferencia que abre Habeas Corpus, es que Miller dice que el cuerpo real no es ni el cuerpo del nudo Borromeo, ni el cuerpo simbólico, ni el cuerpo imaginario. No, Por claro. lo tanto, él mismo está dando un paso cuando dice así que lo real del cuerpo, ¿sí?, ya no se puede mostrar con el nudo Borromeo. Me parece que está dando casi un paso ya más allá de Lacan, ¿no? Del último Lacan. El ultimísimo Lacan es Miller para mí, ¿no? Y lo demuestra, que es el cuerpo real. Bueno, pero es interesante que las figuras a las cuales se va a referir ahí es a las figuras literarias y filosóficas. ¿Dónde se muestraría el discurso de lo real? En Joyce, por ejemplo, la referencia. ¿O dónde encontraríamos el cuerpo real? En Husserl, por ejemplo, a partir de las preguntas que se hace Husserl, ¿no? Como carne viva. Bien. Sí. He pensado lo siguiente, volviendo un poco para atrás respecto de lo que decías, Lito. Antes dijimos S1, el S1 solo, único, que bueno, no está ligado a nada. Después dijimos en plural. Sigo relacionando con el tiempo. Acá entonces en los S1s en plural es posible pensar la sincronía o la simultaneidad, y ahí no hay un devenir posible de pensar, no hay un... ¿Qué ocurre ahí con el sentido? ¿Tampoco aparece sentido? Y no hay sentido. No, No no, no hay, hay ¿no? sentido. No hay sentido. Acordate Bien. que lo que Lacan que dice, solamente estamos seguros de estar en el inconsciente real cuando el lapsus ya no tiene más sentido. O sea,
ya no es más interpretable, ya no se puede situar ni en una sincronía ni en una diacronía. Listo. ¿sí? O sea que el lapsus cuando se interpreta, ¿no? Se lo vuelve simbólico y por lo tanto se introduce lo simbólico y se defiende uno de lo real, de esa, ¿no? Sí, gracias. Es complejo, ¿no? Ahora, Perdón. Pero entonces, porque yo me quedo pensando igual que Susana en eso, o sea, porque yo ubico acá, Lito, el ultimísimo o en la conferencia Habeas Corpus, distinta del seminario de Miller, Historia y Estructura del 98. Sí, Digo esto totalmente diferente. bueno, por eso, porque lo que está rastreando Susana recién está dentro de las dos perspectivas, diacronía y sincronía. Claro, Y bien. sí. Me parece que lo real no es ni sincrónico ni diacrónico, es solamente. Pero lo real, Lito, no quedaría del lado del S1 solo, único, el Mira, primero de todos del para mí, vacío. la mejor experiencia que yo tuve del S1 solo, para así, intelectualmente, digamos, fue leer el Parménides de Platón. Porque el Parménides de Platón lo que te demuestra, al fin que terminaste de leerlo, con todas sus complejidades que tiene, es que nada puedo decir del uno. Porque cualquier cosa que diga de lo uno tiene una contradicción. sí. Y es que lo único que puede hacer el uno es iterar también. No puede hacer Exactamente. relación con nada. Nada. Por eso no puede ser dicho nada, en todo caso. Y sin embargo, en cada uno de nosotros tiene que haber un uno. Y en ese uno que tiene que haber, no es el que te lo da el otro, sino es uno en tanto uno mismo. Y tampoco es el Claro, yo, pero ¿no? Es el cuerpo y el gozo y el alange. el análisis no mostraría ahí que ese uno que tiene relación con el otro es lo constituyente del sentido, ¿no? Y la defensa contra lo real. Y la defensa contra lo real, ¿no? O sea, en el análisis, a ver si esto sería pasar de la repetición a la iteración, ¿no? A mí, yo como yo lo pienso, para mí me Sí. parece que uno en un análisis puede saber con qué cuenta. A diferencia ver. de, claro, uno en la vida siempre cuenta con el otro. Sí, El otro es el chiste ese, yo no me llamo, me llaman. Desde que nací, ¿no? Siempre conté con el otro, para que me llamen para todo. claro. No hay nada que escape de eso, de esa relación que tengo con el otro. Pero a su vez, esa relación que tengo con el otro me deja en un punto en el cual se ausenta mi cuerpo y mi goce. Sí, no Por sos esa vos. misma razón. No tengo identidad, ¿no? Y me doy cuenta que cada una de las cosas que soy nada más que una identificación con el otro. Por ejemplo, Freud se da cuenta con el sueño de inyección de Irma que él era un médico. ¿No es cierto? Puede caerle ese significante y aparece esa cosa extraña que es la trimetilamina, que no quiere decir nada, no tiene ningún sentido para nada en el sueño, ¿no? Es una locura total, pero sin embargo, ahí es donde él dice que es lo único que puede decir, me convertí en psicoanalista. Y yo tomo eso como ejemplo de esto, es que el análisis
lleva a un punto que te cura del inconsciente, o sea, te cura del lenguaje, no es cura lo que quiero decir, pero te libera de las ataduras que el lenguaje te dio cuando te constituiste como sujeto. Sí, Por eso te me parece que sugirió. esta última enseñanza es una salida del conocimiento. No hay conocimiento de lo real. Y por eso digo, lo que uno descubre es que con eso mismo puede hacer otra cosa que lo que le queda marcado del otro. A mí, el ejemplo de Leris, comparemos Leris con Joyce, ¿no? Joyce hace esa equivocación de decir, bueno, felizmente en vez de decir felizmente. Y que él lo corrigen. Él dice, a partir de ese momento, mi vida fue una tortura. ¿Y cómo solucionó esa tortura? Buscando el sentido. O sea, cambiando el sentido de las palabras. Él escribe un diccionario donde, suponete, hacer quiere decir ir a comer. Así cambia, hace un diccionario con sentidos diferentes al sentido del uso común. Pero me parece que ahí esa diferencia con Joyce es que él no pudo salir del lenguaje y del sentido. Claro. En cambio, Joyce hace otra cosa. Joyce juega con los fonemas, se divierte jugando con los fonemas de distintas lenguas e introduciéndolos en la lengua materna, que es el inglés. Y no busca un sentido diferente ni nada, ¿no? Porque son casi como, digamos, neologismos lo que crean. Son neologismos, claro. Entonces, comparando uno con el otro, me parece que son los dos caminos posibles de un análisis. Con un conocimiento, bueno, yo ya sé, mi mamá, mi papá, mi hermana, lo que pasó, me pasó tal cosa en un determinado momento de mi vida. Y es una historia que uno después de tener 30 años de análisis, ya hasta uno mismo se aburre, ¿no? Yo construyendo la historia de mi vida en mi primer análisis me quedaba dormido en la sesión y mi analista también, ¿no? Después, bueno, con la sesión corta uno no se dormía tanto, pero, porque despierta eso, pero ya cuando hice análisis lacaniano. Pero me parece que el tema es ese, ¿no? Que es cómo sacarte las ataduras de la lengua, del lenguaje. Sí, lo único que llama las escorias del el otro. material con que puedes hacer. Que puede ser tan extraordinario como la obra de Joyce o algo muy banal que podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Una pregunta, ¿este uno es el síntoma? Si lo unís al cuerpo, sí, porque el síntoma es el uno y el cuerpo, la carne, el goce, ¿no? Es que entre el alangue y el cuerpo vivo no hay goce. Necesitas las dos cosas para que haya goce. De cualquier forma, Miller lo dejó ahí, y me parece que con muy buenas razones, que ahí hay un misterio. Claro, la palabra misterio no es que no es que haya algo oculto ahí, sino que hay algo, ¿no?, imposible de resolver con el sentido. Sí. Sí, no solo eso, sino que precisamente remite a una praxis. Me parece que esa es la beta más pragmática en todo caso, donde el misterio remite siempre a una experiencia. La mántica, ¿no? Claro. El misterio es aquello que se le revela a los iniciados, en este caso a los que entran en análisis. O salen. También. O salen. Sí, claro. la entrada en todo caso quizás sea poder pasar de ese delirio al embaucamiento, que me parece que es eso, al fin y al cabo. El delirio de lo simbólico al embaucamiento de lo real. O de la debilidad mental al delirio. También. Porque el simbólico es delirio. Es delirio porque claro, está pero en por real eso, lo simbólico. por eso Miller dice hay que ceder al delirio, tiene que ceder al embaucamiento de lo real, o sea, en tanto delirio,
no sirve como tal porque muestra una pasión por la estructura, ¿no? Claro. Hacerse incauto de lo real es salir del delirio, ¿no? Salir del delirio, claro. Bueno, hoy hemos dado bastante, discutimos bastante este tema, pero Bueno, las próximas vamos a seguir leyendo, me parece, ¿no? Sí, yo sé. sí. Bueno, Bueno, Yo cuando escuché la conferencia de Habeas Corpus en Brasil, me pareció que no había dicho casi nada, Miller, A ¿no? mí también. Pero Sí. después cuando la empezás a leer y a estudiar y empezás a dar cuenta en relación de todo lo otro que dijo, es un paso enorme que da ahí él. Y un paso enorme que a mí me parece, pues, no es una crítica, quizás no sé, una opinión más, no sé lo que es, pero a mí siempre me pareció, sobre todo con las últimas conferencias que dio en la MP, pero creo que ha sido con todas, que Miller plantea un programa de trabajo que le espera que se lleve a 2 años, ¿no? En 2 años y que se vean las conclusiones. Pero lo extraño de todo eso, que me parece que estas conferencias, estas 3 últimas conferencias, Buenos Aires, Barcelona y Río, se han forcluido, digamos así. No sé si ustedes piensan lo mismo. No hay debate sobre de los grandes, ¿no? Conceptos que Miller desarrolla en estas 3 conferencias. No. Ahora acaba de aparecer el inconsciente y el cuerpo hablante que se está discutiendo bastante en la EOL, que es la de París, ¿no? Donde la conferencia de París, donde habla del barroco y del... Sí, pero se sí, discute con esta idea de cuerpo o no se sé, discute como no, si no. el Me cuerpo. parece, lo que yo escuché de pequeñas cosas, se discute ahí el voyerismo, la problemática de la diferencia del trato de los cuerpos en la actualidad y en el barroco. No se llega, yo no, por lo menos no escuché que se llegue a esto, ¿no? A este punto, ¿no? Debate. No, sí, no sé, tal vez va a haber que Allá debatir. en México, Gabriel, No, acá no se discute nada, acá se esperan órdenes. O se pregunta, o se pregunta. No, al menos en términos de escuela, ¿no? sí, sí. Coincido con la forclusión y sobre todo con un problema grave que ahora la orden nueva es, démosle lugar a los jovencitos, y en México eso es catastrófico. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está extraviado en la Secretaría de Educación Pública y en el título de psicoanalista. Entonces, caer en eso me parece que va a lo peor. Hay Sobre título de todo porque psicoanalista. es lo que ofrecen todas Gabriel, las instituciones. Sí, sí hay título de psicoanalista. bueno, no nuestra orientación ni en Por mi eso. ética, pero en el psicoanálisis oficial, que incluye la APM, la IPA en México, más los lacanianos de universidad. Por eso es peligroso el tema de los jovencitos que no tienen práctica. Son todos doctores hasta los 40 años, pero no hay práctica. ¿Me explico? O sea, en el mejor de los casos. Y México tiene el problema de los lacanianos rechazando la noción de escuela, que precisamente ahí está el problema. Al menos en esa particularidad. Pero bueno, no quiero cambiar de tema porque o sea, no quiero hablar de ese asunto, pero sí, el asunto es que no se debate, no hay una reapropiación de causa de esto, digamos, que nos pongamos, cada uno ponga ahí su clínica y su análisis sobre todo. Sí, claro. Sí.
Bueno, Bueno, nos vemos el próximo lunes. el Bueno, Hasta próximo el lunes. próximo lunes. Un abrazo. Chao, 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 chao. chao. Te llamo por